Hola, continuando con la historia de la arquitectura, vamos a abordar las vanguardias europeas del siglo XX. Les habla Nelson Corrido y debajo están mis señas. Este es el esquema de los grandes periodos de la historia de Occidente, muy simplificado. Es el esquema que hemos venido empleando a lo largo del curso. Ya hemos analizado la arquitectura de los 4 primeros periodos en videos anteriores. La arquitectura en la prehistoria, en la Edad Antigua, en la Edad Media y en la Edad Moderna. ¿Cómo será la arquitectura que surge en la Edad Contemporánea? Es decir, a partir de la Revolución Francesa. La arquitectura va intentando, lentamente, en mayor o menor grado, reflejar los avances tecnológicos y las paradojas socioculturales que ha generado la revolución industrial. Las ciudades están creciendo aceleradamente, de un modo antes desconocido, y las nuevas demandas sociales relativas al control del espacio urbano deben ser abordadas por el Estado. Surge entonces el urbanismo como disciplina académica. El papel del arquitecto será constantemente cuestionado y nuevos paradigmas aparecen. Algunos críticos alegan que surge una crisis en la producción arquitectónica a lo largo de todo el siglo XIX y que solamente será resuelta con la llegada de la arquitectura moderna. Ojo, no confundir con la edad moderna. Antes de hablar de las vanguardias, vamos a ver los antecedentes. El siglo XIX sufrirá una serie de crisis estéticas que se traducen en los movimientos llamados historicistas. Quizás porque las innovaciones tecnológicas no encuentren una manifestación formal adecuada o bien por diversas razones culturales y contextos específicos. Los arquitectos del periodo se enfocaban en la copia de la arquitectura del pasado y en el estudio de sus cánones y tratados. El historicismo, también denominado romanticismo, que se desarrolló principalmente en el siglo XIX y a principios del siglo XX, concentraba sus esfuerzos en recuperar la arquitectura de tiempos pasados, imitando los estilos arquitectónicos de otras épocas. El primero de estos movimientos fue el neoclasismo, el cual analizamos en los videos número 13, 14 y 15. En la imagen vemos una fotografía de la rotonda de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Pero también va a manifestarse en la arquitectura neogótica inglesa, profundamente asociada a los ideales románticos, nacionalistas, que comenzó a finales de la década de 1740 en el Reino Unido. Su impulso creció a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, cuando admiradores de los distintos periodos del gótico intentaron revivir la arquitectura gótica medieval, en contraste
con los estilos neoclásicos en boga en ese momento. Un ejemplo, que lo ven en la fotografía, es el Parlamento inglés. La arquitectura neorrenacentista abarca muchos estilos historicistas del siglo XIX que no se inspiraban en la arquitectura griega, en el neogriego, ni en la gótica, o neogótica, sino que lo hacían en un amplio rango de modos clasicistas italianos, ¿no? Un ejemplo es la biblioteca universitaria de Lovaina, que lo ven ahí en la fotografía. La arquitectura neobarroca, también conocida en países anglosajones como Baroque Revival o en Francia estilo Segundo Imperio, fue uno de los estilos arquitectónicos historicistas tardíos de finales del siglo XIX, sobre todo a partir de 1880, que coexistió y sustituyó a la arquitectura neorrenacentista. Es una corriente principalmente europea, aunque luego se expandió y pueden verse ejemplos en muchos lugares del mundo, y que no siempre es fácil distinguir entre los muchos estilos academicista, historicista y ecléctica del cambio del siglo. Un ejemplo es el Palacio de Justicia de Bruselas, que lo ven en la fotografía. Y el neorrománico se basa en una libre interpretación del estilo románico vigente durante la Edad Media, entre los siglos XI y XIII, ¿no? Un ejemplo podría ser la Basílica del Sagrado Corazón de París. Existen muchos otros estilos neo, arquitectura neobizantina, neocolonial, neoegipcia, neogriega y otras, pero no las vamos a revisar aquí. Se las dejo como tarea para que investiguen. Continuando con los antecedentes a las vanguardias, vamos a hablar un poquito de la arquitectura ecléctica, que es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Nacido en Francia y rápidamente exportado por toda Europa y Rusia y luego a Estados Unidos, el estilo se manifestó en Occidente entre 1860 y finales de 1920. Su característica principal es la de combinar dos o más estilos arquitectónicos en una nueva estructura que a su vez resulte algo nuevo, con características de las corrientes que toma, pero con otras nuevas. A veces para definir este periodo se usa la palabra historicismo para referirse a una nueva revisión de la historia, aunque eclecticismo o historicismo no se refieren a lo mismo, siendo el historicismo el uso de un lenguaje anterior y el eclecticismo el uso de varios lenguajes anteriores en una misma arquitectura. Lo siguiente no es un antecedente de las vanguardias. A finales del siglo XX se desarrolló un nuevo auge del eclecticismo de la mano de los conceptos del posmodernismo, pero diferenciándose de esta en que no busca experimentar.
A esta corriente se le ha denominado neoecléctica. Ha tenido mucho auge en los Estados Unidos, aunque también en el resto de América. La mayoría de los desarrollos suburbanos creados en las últimas décadas en Norteamérica son de este estilo. Combinan una amplia gama de técnicas decorativas tomadas de un variado conjunto de estilos aplicados a la arquitectura hogareña. Art Nouveau o modernismo es el término con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Según los distintos países, recibió diversas denominaciones. Art Nouveau en Bélgica y Francia, Modern Style en Inglaterra, Secession en Austria, Jugendstil en Alemania, Liberty o Floreal en Italia y Modernismo en Cataluña. Si bien existe cierta relación que los hace reconocibles como parte de la misma corriente, en cada país su desarrollo se expresó con características distintivas, aunque todas hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo y rompen con los estilos dominantes de la época, historicismo y eclecticismo. A menudo los artistas modernistas son artistas integrales, pues no solo diseñan edificios, sino los muebles y otros enseres de uso diario. Así pues, muchos arquitectos modernistas son también diseñadores, pues sus creaciones no se limitan al edificio en sí, dado que también elaboran su decoración y los utensilios que ha de contener, muebles, lámparas, joyas, hasta carteles, etc. La inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural, pero con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico entrelazándose con el motivo central, es una de las características, ¿no?, del Art Nouveau. El uso de la curva y la asimetría, tanto en las plantas y alzados de los edificios como en la decoración. Una derivación de este estilo en la década de 1920 es el denominado Art Deco, por lo que a veces se le suele confundir con el modernismo. Hay una tendencia también a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente la representación estrictamente realista de esto. La fotografía que ven es la casa de Batlló en Barcelona, España. Otro ejemplo de la arquitectura modernista es el templo expiatorio de la Sagrada Familia del arquitecto catalán Gaudí, todavía en construcción. La última fecha estimada de completación, que era en el año 2026, ha sido pospuesta indefinidamente debido a que los fondos para la construcción provienen principalmente de las visitas de los turistas, las cuales se han reducido drásticamente por la pandemia. No hemos finalizado con el tema, pero para no hacer el video demasiado largo, vamos a terminar esta primera parte aquí. Y en el siguiente video veremos la segunda parte. Y esto se terminó.
No olviden suscribirse. Gracias.